Saludos cordiales, estimados docentes. Te saluda su alumno Byron Efraín Plaine Chalares, del paralelo A, sexto ciclo de la asignatura Derecho Ambiental. Me ha tocado realizar el presente video de análisis de la presente sentencia, del caso número 1112-1-2011-0010, también conocido como Richard Frederick y Eleanor Herr versus Gobierno Provincial de Loja. Como hechos relevantes del caso tenemos que la parte actora, Richard Frederick y Eleanor Gerd, argumentaron que, primero, la violación de los derechos de la naturaleza, el gobierno provincial de Loja no cumplió con sus obligaciones ambientales al depositar material de excavación en el río Vilcabamba, causando daños significativos a su lecho y a sus riberas. Como punto 2, los daños a la comunidad, el aumento del caudal del río y la erosión resultante provocaron inundaciones afectando negativamente las propiedades y áreas agrícolas de los residentes locales. 3. Ausencia de estudios de impacto ambiental. La falta de estudios adecuados y medidas de mitigación por parte del gobierno provincial denotaba negligencia y una falta de consideración por el bienestar ambiental y comunitario. A su vez, la parte demandada, el gobierno provincial de Loja, defendió que 1. La necesidad de mitigación adecuada sostuvieron que adoptaron medidas para mitigar el impacto ambiental de las obras, argumentando que la erosión y los daños fueron exacerbados por factores climáticos y no exclusivamente por sus acciones. 3. Contribución al desarrollo local. Las obras de infraestructuras pretendían beneficiar al desarrollo económico y social de las comunidades locales, un objetivo que debería ser considerado en balance con cualquier impacto ambiental temporal. Ratio decidente, consideraciones del jugador o de la Corte. Primero, la violación de los derechos de la naturaleza. La Corte consideró que las acciones del gobierno provincial de Loja violaron los derechos constitucionales de la naturaleza, tales como se reconocen en la Constitución del Ecuador. El depósito de material de excavación en el río Vilcabamba causó daños significativos a su ecosistema, lo que constituyó una violación de su derecho a ser respetado y mantenido en sus ciclos vitales. 2. Fraude a la ley. La Corte determinó que las acciones del gobierno provincial no solo fueron negligentes, sino que también presentaron un fraude a la ley. Las medidas adoptadas o la falta de ellas mostraron una intención de evadir responsabilidades ambientales y proteger el interés público. 3. Responsabilidad del gobierno. La Corte concluyó que el gobierno provincial de Loja tenía la obligación de realizar estudios de impacto ambiental adecuados antes de cualquier intervención en el río. La falta de estos estudios y la consecuente disposición de material de excavación demostraron una negligente gestión de los recursos naturales y una falta de respeto por los derechos de la naturaleza. Cuarto, reparación de daños. La Corte ordenó la reparación de los daños causados, lo que incluyó la remoción del material de excavación y la implementación de medidas de remediación para restaurar el ecosistema afectados del río Vilcabamba. Normas específicas que se analiza o sirven de sustento para la motivación de la sentencia. La Constitución del Ecuador del 2008, en su artículo 71, que reconoce los derechos de la naturaleza, incluyendo el derecho de la naturaleza a ser respetada en su existencia y a la regeneración de sus ciclos vitales. El artículo 72 establece que en caso de violación de estos derechos, cualquier persona puede demandar la implementación de medidas correctivas. El artículo 73 dispone que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción en actividades que pueden llevar a la extinción de especies o a la destrucción de ecosistemas. Mientras tanto, el Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 53, enuncia que los ciudadanos tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El artículo 78 detalla la responsabilidad y obligaciones ambientales en la protección y conservación de los recursos naturales. Decisión.
Primero, aceptar el recurso planteado y revocar la sentencia impugnada, declarando que la entidad demandada está violando el derecho que la naturaleza tiene de que se le respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 2. Ordenar que el gobierno provincial de Loja, en el término de 5 días, inicie el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones que el subsecretario de Calidad Ambiental le ha hecho mediante el oficio número MAE SCA-2010-1727, dirigido al señor prefecto, quien consta en él considerando el décimo de esta sentencia. Caso contrario, está el tribunal con facultad que le otorga el cumplimiento de la sentencia se verá en la obligación de suspender la obra. 3. De conformidad al artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, delegar al seguimiento del cumplimiento de esta sentencia al director regional de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe del Ministerio del Ambiente y a la Defensoría del Pueblo Loja, quienes informarán periódicamente a esta sala sobre el cumplimiento y podrán deducir las acciones que sean necesarias para cumplir esta delegación. Cuarto, ordenar que la entidad demandada pida disculpas públicas por iniciar la construcción de una carretera sin contar con licenciamiento ambiental. Deberá hacerlo mediante publicación en un diario de la localidad, en un cuarto de página. Se les llama severamente la atención a la señora jueza temporal del Juzgado Tercero Civil de Loja por no ajustarse a derecho. Y además indica que se envíe una copia de esta sentencia a la Defensoría del Pueblo de Loja, ejecutoriada. Esta sentencia remítase a la misma Corte Constitucional en cumplimiento numeral 5 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador. Es todo cuanto puedo exponer de la presente caso. Muchas gracias.